Escuché a mi hijastro decir, le corté los frenos, así que remolqué el auto hasta su papá. Todavía sostenía la bolsa de pollo frito caliente cuando oí a mi hijastro en el garaje oscuro decir, sí, ya le corté el freno. Nos vemos mañana en su funeral. Y mi esposa, Carol, mi esposa, no lo detuvo. Por un segundo, todo mi cuerpo olió como moverse. El garaje olía a cemento frío y aceite de motor. Ese amargo y familiar sabor que nunca se va por mucho que barra. La luz del techo estaba apagada, así que la única luz provenía de la pequeña ventana sobre el banco de trabajo y la pantalla azul del teléfono de Evan. Podía ver su silueta, sus hombros anchos, la cabeza ladeada como si estuviera escuchando el pronóstico del tiempo. Mis dedos se apretaron alrededor de la bolsa de papel, la grasa del pollo se empapó en la palma, caliente. La había comprado en la tienda de comestibles Kroger de Arsman Road porque pensé, estúpidamente, que tal vez podríamos tener una noche normal. Una pequeña ofrenda de paz, como la que se hace cuando una casa lleva meses tensa y no se quiere admitirlo en voz alta. La voz de Evan se mantuvo tranquila. Demasiado tranquila. Sí, repitió en voz baja, casi aburrido. Ya está. No llegará al lunes. Se rió entre dientes como si le hubieran contado un chiste. Entonces oí la voz de Carol, débil, por el altavoz, tan cerca que se me hizo un nudo en la garganta. Suave, cautelosa, sin sorpresa, sin enfado. ¿Seguro?, preguntó. Mi visión se entrecerró. Esa pregunta, seguro, me impactó más que la amenaza. No era, ni te atrevas, ni, ¿qué te pasa?, solo se aseguraba de que el plan fuera sólido. Evan se movió y oí el leve tintineo del metal en el banco de trabajo. Probablemente estaba dándole vueltas a algo en la mano. Una herramienta, un dado, algo afilado. Estoy seguro de que dijiste que querías que se acabara. Hubo una pausa. Esperé a que mi mujer dijera mi nombre. Que dijera, Evan, para. Que dijera, Frank ha sido bueno con nosotros. Que dijera algo que sonara a remordimiento. No lo hizo. Exhaló en el teléfono y sonó a alivio. Mañana, dijo. Ten cuidado. Fue entonces cuando sentí un vuelco en el estómago, como si me hubiera saltado un escalón en la escalera. Retrocedí sin pensar. Mi bota rozó el cemento y el corazón me dio un vuelco. La cabeza de Evan se giró 1 centímetro hacia la puerta. Contuve la respiración con tanta fuerza que me dolía el pecho. No vino a buscarme. Volvió a la llamada, bajando de nuevo. Sí, dijo. Te escribiré cuando termine. Salí como un fantasma. No di un portazo. Ni siquiera dejé que hiciera clic. La cerré hasta que se calmó. Luego caminé rápido, en silencio, por el lateral de la casa, con el frío aire de diciembre azotándome las mejillas. La noche parecía demasiado normal. Las luces del porche brillaban de arriba a abajo en la calle. El perro de un vecino ladró una vez, luego se quedó en silencio. En algún lugar, un televisor a todo volumen a través de una ventana. Riverside, Ohio, haciendo lo de siempre, acostándose temprano. Despertando temprano, fingiendo que los problemas solo pasan en las noticias. Me temblaban tanto las manos que casi se me caen las llaves. Las metí en el bolsillo y seguí caminando hasta que llegué a la acera. Entonces me giré como si fuera un hombre que hubiera dado un paseo corto. Como si no fuera a vomitar. La paciencia es mi arma. Esa frase me vino a la mente como una vieja costumbre. Se la decía a los aprendices del taller de climatización cuando se apresuraban en un trabajo y se les pelaba un tornillo o se les rompía un cable. Despacio, les decía. La paciencia es tu herramienta. Úsala tú primero.
Ahora tenía que usarla conmigo mismo o iba a volver allí y hacer algo que arruinaría el resto de mi vida. Me subí a mi viejo sedán, mi destartalado coche de trabajo, como lo llamó Carol, como si le diera vergüenza, y me senté allí con el motor apagado. Mi aliento empañó el parabrisas. Sentía el teléfono resbaladizo en mi mano temblorosa. Llama a la policía. Mi pulgar se cernió. Y entonces vino el siguiente pensamiento, y práctico. ¿Qué digo? Hola, agente. Mi hijastro dijo que me cortó la línea del sostén y mi esposa no se opuso. No, no tengo ninguna grabación. No, no los confronté. No, todavía no hay un cadáver. En un pueblo pequeño, un hombre que acusa a su esposa e hijastro sin prueba se convierte en un chiste rápido. O peor aún, te etiquetan de inestable, paranoico, viejo y confundido. Evan sonreía y decía, Frank ha estado estresado. Se le olvidan las cosas. Carol se secaba los ojos y decía que últimamente estaba muy cansado. Y luego seguían. No podía permitir que eso pasara. Así que hice lo siguiente mejor. Abrí la aplicación de asistencia en carretera y pedí una grúa. El operador parecía medio dormido. ¿Dónde se recoge el coche? Me quedé mirando mi casa como si fuera de otra persona. Entrada, dije. Mi voz salió firme, lo que me sorprendió. Ford F-150 plateada. Necesito que la remolquen esta noche. ¿Se puede conducir? No, dije, y se me hizo un nudo en la garganta al oír la mentira. Es un asunto de seguridad. ¿Cuándo lo necesitas? Lo antes posible, dije. Entonces, como no pude evitarlo, añadí, por favor. Colgué y me quedé allí sentada, escuchando el suave tic-tac del motor al enfriarse. Me temblaban las manos, pero mi cerebro ya estaba pensando en lo que importaba. Pruebas, fechas, horas, movimientos que te mantienen con vida. Evan siempre había sido de los que se comportaban como si las consecuencias fueran para los demás. Tenía 32 años y seguía viviendo como un adolescente. Nuevos aparatos, nuevos planes, viejos rencores. Cuando Carol y yo nos casamos hace 11 años, pensé que maduraría. Pensé que un hogar estable podría tranquilizarlo. En cambio, se volvió más brusco, más cruel, como si hubiera decidido que el mundo le debía, y yo era la cajera que rechazaba su cupón. Unos meses atrás, me había pedido que fuera aval de un préstamo solo para consolidarlo. Lo dijo con ojos grandes e inocentes. Miré el papeleo y sentí que me subía la presión, con un interés como la sonrisa de un tiburón. Le dije que no. Me miró fijamente un segundo largo y luego sonrió despacio. Siempre te crees mejor que yo. Creo que soy mayor que tú, dije. Y he aprendido lo que hacen las deudas. Esa noche, Carol se puso de su lado. No en voz alta, no directamente, solo en voz baja. La forma en que se callaba cuando entraba en una habitación. La forma en que respondía a mis preguntas con un, quizás deberías dejarlo ir, Frank. La forma en que me hacía sentir que la paz era solo mi trabajo. Ahora entendía lo que significaba dejarlo ir para ellos. Unos faros se acercaron por la calle. Una grúa. El corazón me golpeaba las costillas. Me incorporé observando. El conductor aparcó cerca de mi entrada. Un hombre corpulento con gorro de lana salió, jadeando. Miró la camioneta, luego la casa, luego a mí, sentado en el sedán, como si me estuviera escondiendo. Se acercó y me tapó la ventanilla. Lo bajé 1 centímetro. ¿Tú quién lo reportó?, preguntó. Sí, respondí. Señaló la F-150 con la cabeza. ¿Qué le pasa? Tragué saliva. La bolsa de pollo estaba fría en el asiento del copiloto, olvidada.
Problema con los frenos, dije. La llevo a casa de un amigo para que la vea. Me miró con los ojos entrecerrados a estas horas. Me levanto, dije. Se levantó. Es importante. El conductor se encogió de hombros como si hubiera visto toda clase de cosas raras. De acuerdo. ¿A dónde vamos? Le di la dirección que ya había elegido, el único lugar que tenía sentido si quería que mi siguiente paso fuera seguro y limpio. Dayton, dije, cerca de Nedmore Road. El conductor silbó suavemente. Es un salón. Yo pago, dije. Asintió, volvió a su camioneta y puso en marcha el cabrestante. El cable metálico vibró. El sonido me puso los pelos de punta porque sonaba como cadenas. Vi mi F-150 subirse a la plataforma. Esa camioneta había sido mía antes de que Carol y yo compartiéramos una cuenta bancaria. La conduje a través de tormentas de nieve, olas de calor, años que ahora parecían ajenos. Las luces de remolque parpadeaban rojas contra las casas. Nadie salió. Nadie hizo preguntas. En Estados Unidos, uno aprende a no meterse en sus asuntos hasta que aparecen problemas en el porche. El conductor regresó con el papeleo. Firme aquí. Me temblaba el bolígrafo. Me forcé la mano. La paciencia es mi arma. Cuando terminé, arrancó una copia y me la entregó. Me miró a la cara como si intentara decidir si estaba borracho o enfermo. ¿Estás bien?, preguntó. Miré mi casa. Las cortinas de la sala estaban corridas. Una luz cálida se filtraba por los bordes. En algún lugar dentro, mi esposa probablemente estaba sentada en el sofá como si nada. Estoy bien, dije. Solo cansado. Asintió como si no me creyera, pero no insistió. Subió a la grúa y el motor rugió al encenderse. Mientras la plataforma se alejaba, sentí que algo se desgarraba dentro de mi pecho, como pena, como ira, como el último jirón de la vida que creía tener. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Carol. ¿Dónde estás? Otro zumbido. Evan, moviste mi camioneta. Se me secó la garganta. No respondí a ninguno de los dos. Todavía no. Me senté allí en el sedán oscuro con una bolsa de pollo fría a mi lado, viendo las luces traseras de la grúa desaparecer por el camino como una mecha quemándose. No grité. No volví allí. No dejé que vieran mi miedo. Me escabullí y comencé a hacer lo que siempre hacía cuando algo se rompía en mitad de la noche. Lo manejé. No salí de la entrada de inmediato. Me senté allí otro minuto completo, las manos en el volante, sintiendo los latidos de mi corazón en las yemas de los dedos. La casa parecía normal, luces navideñas en el porche del vecino, una corona en mi puerta que Carol insistía en tener todos los años, incluso cuando no hablábamos mucho. Dentro, Evan y Carol seguían allí, probablemente hablando, probablemente ya reescribiendo la historia que contarían si alguien preguntaba. Arranqué el sedán y arranqué despacio, como si fuera a tomar un café tardío. El aire tenía ese aire cortante y húmedo del invierno de Ohio, y la carretera brillaba en lugares donde la lluvia anterior había empezado a congelarse. Me dirigí hacia Dayton, hacia Nedmore Road, porque allí vivía Ray Mercer, el padre biológico de Evan. Lee no era amigo. En realidad, no. Pero era la única persona a la que Evan siempre había tratado con cierto respeto. Cómo se comporta un perro con quien lo entrenó con mano firme. Ray llevaba 35 años de mecánico, ahora jubilado, con las manos aún manchadas de grasa vieja por mucho que fregara. Entendía de coches, de herramientas, y conocía a Evan mejor que yo. Si alguien podía notar la diferencia entre una línea de freno que fallaba y una línea de freno que se cortaba, era Ray.
Y si Evan realmente había hecho lo que escuché, necesitaba una cadena de verdad que no comenzara y terminara con mi palabra. Necesitaba realidad, papel, marcas de tiempo, testigos, el tipo de cosas aburridas que se sostienen en un juzgado. La paciencia es mi herramienta. La calefacción del sedán soplaba aire tibio que olía ligeramente a polvo viejo. Mis nudillos permanecieron blancos en el volante. Seguía viendo la silueta de Evan en ese garaje oscuro, oyendo la forma casual en que decía funeral como si fuera una reserva para almorzar. En el semáforo en Arsman, miré la bolsa grasienta de pollo en el asiento del pasajero. Era ridículo. Esta cosa cálida y hogareña que se suponía que haría que una noche familiar se sintiera mejor. Ahora se sentía como evidencia de otra vida. Conduje con la radio baja, no por música, sino por compañía. Una emisora local de Dayton hablaba de baloncesto de instituto, luego puso un anuncio rápido para la puesta a punto de La Caldera, Mi Viejo Mundo. Y luego volvió al presentador riéndose de cómo la gente conduce como si estuviera enfadada con el tiempo. Quería reírme, pero no podía. El teléfono volvió a vibrar. Carol, llámame, por favor. Y luego Evan otra vez, ¿dónde está la camioneta, Frank? La necesito mañana. Mañana, esa palabra me golpeó como un martillo. No contesté. Si contestaba, se me quebraría la voz, o diría alguna estupidez, o les daría tiempo a cambiar de plan. Seguí conduciendo, cruzando el gran río Miami, mientras el agua oscura se deslizaba bajo el puente como aceite. Recordé ser más joven, antes de Carol, antes de Evan, cuando lo que más me preocupaba era si mi espalda aguantaría otro verano en áticos y sótanos. Cuando mi primer matrimonio terminó, no por traición, sino por un agotamiento silencioso. Dos buenas personas que ya no cabían. Ahora tenía 58 años y la persona que dormía en mi cama quería enterrarme. Needmore Road era una franja de negocios desvencijados y casas bajas. El tipo de lugar donde la gente se aferra a lo que tiene. Ray vivía en un rancho de ladrillo de una sola planta con garaje independiente en un viejo Buick aparcado bajo una cochera. Una bandera colgaba del porche, rígida por el frío. Entré en la entrada y me senté un segundo. Tenía la boca seca. Mis manos habían dejado de temblar, pero solo porque algo más se había apoderado de mí, algo tranquilo y frío. Salí y me acerqué a la puerta antes de poder abrirla de golpe. Ray estaba allí de pie, con pantalones de chándal y una camisa de franela, el pelo gris aplastado como si hubiera estado dormido. Me miró de arriba abajo, con ojos penetrantes, incluso a esa hora. Frank, dijo como si mi nombre fuera una pregunta. ¿Qué demonios haces aquí? Necesito hablar, dije. Miró más allá de mí, al sedán. ¿Dónde está la camioneta? En camino, dije. Sapo. Eso lo despertó. Arqueó las cejas. Sapo, ¿por qué? Porque no me fío, dije. Mantuve la voz firme. ¿Puedo entrar? Dudó y luego retrocedió. Será mejor que empieces a pensar. Dentro olía a café negro y cuero viejo. La sala tenía un sillón reclinable, un pequeño televisor y estanterías con fotos enmarcadas. Evan de niño sosteniendo un bate de béisbol. Evan en alguna graduación. Evan junto a Ray en lo que parecía un viaje de pesca. Ray había guardado las mejores partes. Señaló la mesa de la cocina. Me senté. No me ofreció café. Solo me miró como si esperara a que admitiera que había perdido la cabeza. Saqué el recibo de la grúa de mi chaqueta y lo puse sobre la mesa. Ray lo recogió, entrecerró los ojos y leyó la dirección. Lo remolcaron hasta aquí, dijo lentamente. ¿Por qué? Porque sabes de autos, dije. Y porque necesito que mires algo antes de que alguien más lo toque.
Ray dejó el papel. Frank, ¿qué pasa? Respiré hondo. Las palabras se me atascaron en la garganta porque decirlas las hacía más reales. Escuché a Evan, dije. Esta noche en mi garaje. Ray entrecerró los ojos. ¿Qué le oíste decir? No lo conté todo. Todavía no. Solo conté lo importante. Tengo motivos para creer que alguien me tocó los frenos, dije a propósito. Ray se recostó. La silla crujió. Por primera vez, parecía menos molesto y más cauteloso. ¿Estás acusando a Evan?, preguntó. Te digo que no voy a conducir esa camioneta, dije. Y quiero que la revise alguien que no la endulce. Ray me miró fijamente un largo segundo. Luego se levantó y se dirigió al mostrador, donde había un pequeño bloc de notas de espiral junto a un teléfono fijo. Lo abrió como si fuera a anotar un número. ¿Qué quieres de mí?, preguntó sin levantar la vista. Quiero que la camioneta sea tuya, dije. Eso le hizo girar la cabeza. Disculpa. Ya lo decidí, dije. La transferiré esta noche. Haré el papeleo mañana a primera hora. Firmaré lo que necesites. Serás el dueño legal. El rostro de Ray se endureció. ¿Por qué harías eso? Porque lo dije y elegí mis palabras con cuidado. Necesito una línea clara. Si algo pasa con ese vehículo, necesito que quede documentado quién lo tuvo y cuándo. La mandíbula de Ray se movió como si estuviera masticando la idea. Entonces, estás construyendo un caso. Estoy tratando de seguir vivo, dije, y mi voz se volvió áspera en la última palabra. Ray no habló por un momento. Luego, se inclinó hacia adelante, 4 brazos sobre la mesa. Frank, dijo en voz baja. Si te equivocas, si solo tienes miedo y me estás arrastrando a tu lío matrimonial. No me equivoco, dije demasiado rápido. Mi corazón comenzó a latir de nuevo. Bajé la velocidad. Ray, no te estoy pidiendo que me creas. Te estoy pidiendo que mires. Me miró y pude ver el cálculo en sus ojos. Ray era un hombre que confiaba en los motores más que en las personas. Los hechos sobre los sentimientos. Finalmente, asintió una vez. Está bien, dijo. Miraré. Entonces me señaló con el dedo. Pero escúchame. Si esta cosa es peligrosa, no la voy a llevar a ninguna parte. La voy a llevar directo al garaje y la voy a poner sobre soportes. ¿Entiendes? El alivio me golpeó tan fuerte que me ardían los ojos. Sí, dije. Eso es lo que quiero. Ray se levantó y cogió su abrigo de un gancho junto a la puerta trasera. La grúa debería estar cerca. Ya está en camino, dije. Hizo una pausa y luego me miró. ¿Por qué me lo das, Frank? ¿En serio? ¿Cuál es el truco? Lo miré a los ojos y dejé pasar un poco de verdad. No hay truco, dije. Solo hazme un favor. Revísalo de arriba a abajo antes de que se te ocurra siquiera pensar en rodarlo. Ray me miró fijamente. Luego su expresión se suavizó. No era exactamente amabilidad, sino comprensión. La clase de comprensión que obtienes de un hombre mayor que ha visto lo que un niño malo puede hacerle a una familia. Volvió a asentir. Sí, dijo. Lo haré. Los faros exteriores iluminaron la ventana. La grúa había llegado. Ray se dirigió a la puerta y yo lo seguí. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez no eran Carol ni Evan. Era una llamada perdida de un número que no reconocí. Luego otra y otra. Miré la pantalla mientras se iluminaba una vez más. Ray Mercer. Estaba de pie junto a mí. No había llamado. Ni siquiera había tocado su teléfono.
Rey vio mi expresión cambiar y metió la mano en el bolsillo, sacó su teléfono y lo miró. Su pantalla también se iluminó. Llamada perdida, Evan. Rey levantó la vista hacia mí. Tu chico está buscando esa camioneta, dijo en voz baja. Se me encogió el estómago. Sí, dije. Lo sé. Y mientras el conductor de la grúa bajaba la plataforma y el cable resonaba como cadenas en el frío, me di cuenta de algo que aún no me había permitido pensar. Evan no solo planeaba matarme. Planeaba hacerlo pronto. El conductor de la grúa no perdió tiempo. Retrocedió con la plataforma, haciendo que las cadenas metálicas resonaran con fuerza en el tranquilo vecindario. Rey se quedó de pie con los brazos cruzados, observando cada centímetro como si ya fuera el dueño de la camioneta, lo que en cierto modo pronto sería. Me quedé cerca del teléfono del sedán, con el pulgar suspendido. Mi corazón latía demasiado rápido otra vez, como si quisiera salir corriendo antes que yo. Rey le hizo señas al conductor para que se acercara. Déjala justo enfrente del garaje, dijo. Yo me encargo de ahí. El conductor asintió. ¿Quieres que la deje o la desenganche dentro? Suéltala, dijo Rey. No la voy a conducir ni un centímetro. Esas palabras me tranquilizaron más que cualquier otra cosa en toda la noche. La camioneta se bajó de la plataforma y se asentó con un golpe sordo. El conductor de la grúa terminó su papeleo, cobró y apagó las luces delanteras, desapareciendo por Nedmore Road. Así, sin más, la calle volvió a quedar en silencio. Rey no perdió tiempo. Levantó el capó. Cogió una linterna y sacó una enredadera del lateral del garaje. El hombre se movía como si la memoria muscular pensara por él. Este era su lenguaje. Me quedé en la puerta, con los brazos cruzados, observando cómo asomaba su bota por debajo de la camioneta. Entonces Rey dijo desde abajo, con voz apagada, ¿quieres decirme exactamente qué oíste? Tragué saliva. Dijo que había cortado el conducto del freno. Silencio. Entonces Rey rodó a medias, se incorporó sobre un codo y me miró fijamente. ¿Seguro que eso es lo que dijo? Sí. ¿Y Carol? No lo detuvo. Rey me miró fijamente un segundo largo y luego volvió a rodar bajo el agua sin decir nada más. La luz de su linterna se reflejó en las mangueras metálicas. Lo oí murmurar para sí mismo palabritas, como hacen los mecánicos cuando piensan. Mi teléfono vibró de nuevo. Evan, ¿por qué llama mi padre por la camioneta? No contesté. Entonces llegó otro mensaje, esta vez de Carol. Frank, por favor. Esto se está descontrolando. Se está descontrolando. Apagué el teléfono y lo metí en el bolsillo. Tenía las manos empapadas de sudor, incluso con el frío. De debajo de la camioneta se oyó una fuerte inhalación. Dijo Frank Rey. Su voz era diferente ahora. Apretada. Ven a ver esto. Sentía las piernas pesadas al acercarme y agacharme. Rey inclinó la linterna para que pudiera ver. No soy mecánico, pero he trabajado con máquinas toda mi vida. Conozco la diferencia entre desgastado y roto, entre viejo y dañado. El conducto del freno no estaba desgastado. No estaba oxidado. Estaba cortado limpio, recto, como si alguien lo hubiera hecho despacio, con cuidado y con la herramienta adecuada. Lo miré hasta que se me nubló la vista. Eso es. Eso no es. Eso no es un accidente, terminó Rey. Se incorporó por completo y se pasó una mano por el pelo. Eso es deliberado. Se me revolvió el estómago. Aunque lo esperaba, lo temía, verlo lo hacía todo más pesado, más real. Rey se puso de pie y dio un paseo una vez, luego se detuvo frente a mí. ¿Cuándo lo condujiste por última vez?
Ayer por la tarde, dije. Se sentía bien. Asintió. Luego terminó. Se me encogió el pecho, dijo. Esta noche. Ray dejó escapar un largo suspiro. Dios. Por un momento, ninguno de los dos habló. El frío me atravesó el abrigo. En algún lugar de la cuadra, una puerta se cerró de golpe. La vida seguía. Lee metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Voy a llamar a la policía. Se me aceleró el pulso. Espera. Me miró fijamente. Frank, esto no es una discusión familiar. Esto es un delito grave de manipulación. Alguien podría haber muerto. Lo sé, dije. Solo déjame hacer una llamada primero. Dudó, luego asintió una vez. Una. Me alejé unos metros y volví a encender el teléfono. Me inundaron las llamadas perdidas y los mensajes. Los ignoré y marqué un número que tenía guardado hacía años, pero que rara vez usaba. Martha Klein contestó al segundo timbre. Más vale que sea bueno, dijo, con voz aguda pero alerta. Es casi medianoche. Marta, dije, necesito un consejo ahora mismo. Ella notó algo en mi voz y se suavizó. ¿Dónde estás, Dayton? Con mi camioneta. Han cortado el conducto del freno. Hubo una pausa. Cortado. ¿Cómo? Limpio, dije. Un mecánico lo está revisando. Luego otra pausa. Bueno, escúchame bien. Lo hice. No lo planeaste, dijo. No lo condujiste. No le dijiste a nadie que lo condujera. Correcto. Correcto. Y el vehículo ya no está legalmente en tu posesión. Será transferido a primera hora de la mañana. Dije que hay un registro documental. Bien. Dijo, muy bien. Ahora, sí, llama a la policía esta noche. ¿Quieres que esto quede documentado inmediatamente? Fechas, horas, testigos. Se me hizo un nudo en la garganta. Podrían pensar que hice algo. Podrían, dijo. Pero los hechos superan al miedo. Mantén la calma. Di exactamente lo que sabes, nada más. Miré de nuevo a Ray, que ya estaba llamando al 911. Marta, dije, lo oí decir que ya lo había hecho, que me quería muerta. Bajó la voz. Entonces hiciste lo correcto al salir de esa casa. Colgué y volví caminando. Ray terminó la llamada y se guardó el teléfono en el bolsillo. Van a enviar a alguien, dijo. Pronto. Esperamos en el garaje, con la línea de freno cortada colgando como una acusación. Podía oír mi propio latido en mis oídos. Mi boca sabía a metal. Las sirenas aullaron débilmente en la distancia, luego se hicieron más fuertes. Luces rojas y azules bañaron la puerta del garaje, la camioneta, la cara de Ray. Dos oficiales salieron, uno mayor, otro menor. Tomaron declaraciones. Fotografiaron la cola. Me preguntaron por qué estaba la camioneta allí. Les dije la verdad, toda. Tranquilo, claro, sin gritos, sin acusaciones más allá de lo que había visto y oído. El oficial más joven frunció el ceño. ¿Estás diciendo que tu hijastro hizo esto? Estoy diciendo que la línea de freno estaba cortada, dije. Y lo oí decir que lo hizo él. ¿Y tu esposa? Ella no se opuso. El oficial mayor lo anotó lentamente. Se fueron después de casi una hora, prometiendo un seguimiento, sin prometer nada más. Cuando el garaje por fin volvió al silencio. Lee se apoyó en el banco de trabajo y se frotó la cara. Mi propio hijo, dijo. Dios mío. Me hundí en una silla plegable. El agotamiento me invadió como una ola.
Mis manos temblaban de nuevo, esta vez peor. Ray me miró. ¿Estás bien? Abrí la boca para decir que sí, pero en cambio me atraganté, apenas llegué a la papelera antes de vomitar. Ray no dijo nada. Simplemente sujetó la papelera con firmeza y esperó. Después, me quedé allí sentada, vacía y temblando, mirando el suelo de cemento. No siento que haya ganado, dije con voz cansada. Ray negó con la cabeza. No ganaste. Sobreviviste. Afuera, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, era una notificación del buzón de voz de Evan. Aún no la escuchaba. Solo sabía una cosa con certeza, esto no había terminado. Por la mañana, la historia ya había empezado sin mí. Me desperté en el sofá de Ray con el abrigo puesto y el cuello entumecido por haber dormido mal. El olor a café llegaba desde la cocina, amargo y fuerte. Por unos segundos, no supe dónde estaba. Entonces, la imagen de esa línea de corte nítida volvió a su lugar, afilada como un cuchillo. Ray estaba en la mesa, mirando su teléfono con la mandíbula apretada. «Eres famoso en Internet», dijo sin levantar la vista. Ya se me encogía el estómago. Giró la pantalla hacia mí. La publicación de Carol en Facebook. Era larga, emotiva, escrita con esmero. Por favor, recen por mi familia. Frank se fue anoche en un ataque de ira y se pasó de la raya. Acusan a mi hijo de algo terrible y estamos desconsolados. Las mentiras pueden destruir una familia más rápido que cualquier accidente. Había una foto de ella y Evan de la Navidad pasada, abrazados y sonriendo, con la sala iluminada tras ellos. Los comentarios ya se acumulaban. Lo siento mucho, Carol. Rezo por ti y por Evan. Algunos hombres simplemente no soportan perder el control. Mereces algo mejor. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho. No mencionó las fracturas. Dije, no, respondió Ray. Mencionó los sentimientos. Apoyé los pies en el suelo, con la cabeza palpitante. Así es como siempre lo hace. Al mediodía, el barrio había elegido su versión de la verdad. Conduje de vuelta a Riverside a buscar ropa, con la cabeza gacha. Personas a las que había saludado durante años de repente encontraron motivos para mirar sus teléfonos. La señora Keller, de 3 casas más allá, me miró como si hubiera llevado barro a su iglesia. Al final de la cuadra, vi 2 patrullas aparcadas cerca de mi casa. ¿Mi casa? La que aún tenía la corona en la puerta. Un agente se acercó al verme. Frank Delaney. Sí. Necesitamos hacerte unas preguntas más. El lugar se sentía vacío. Carol estaba sentada en el sofá, con los ojos y las manos enrojecidas, cruzadas como si estuviera en una sala de espera. Evan estaba de pie cerca del pasillo, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Parecía tranquilo, casi aburrido. Les dijiste que me fui furioso. Dije, no a Carol, sino a la sala. No me miró. Nos asustaste. Evan sonrió con suficiencia. Sí, Frank, últimamente te has comportado raro. El agente levantó la mano. Seamos respetuosos. Volví a responder a sus preguntas. Los mismos hechos, la misma cronología. Sentí que Evan me observaba como si esperara que me desviara. Entonces habló. Mi padrastro me odia, dijo con la voz herida. Lleva meses intentando sacarme de casa. Eso no es verdad, dije. Carol finalmente levantó la vista. Dijiste que necesitaba mudarse. Dije que necesitaba un plan, respondí. Tiene 32 años. El agente garabateó notas. Cuando se fueron, Carol se levantó y señaló hacia la puerta. No deberías estar aquí.
Solté una carcajada breve y desagradable. Planeaste mi funeral. Su rostro palideció. Estás enferma. Salí antes de decir algo que no pudiera retractar. Esa tarde, Ray llamó. La policía volvió, dijo. ¿Hablaron con los vecinos sobre qué? Un tipo vio a Evan en tu garaje la noche anterior. Otro oyó el ruido de herramientas. Se me aceleró el pulso. ¿Te lo dijeron? Me dijeron que están creando un cronograma. Por la noche, la página del grupo de la iglesia local tenía su propia publicación. Carol la había compartido. Pidiendo oraciones en estos momentos difíciles. Los rumores vuelan y nos rompen el corazón. Alguien comentó, estamos contigo, Carol. La verdad siempre sale a la luz. Me quedé mirando esa frase un buen rato. La verdad siempre sale a la luz. Esa noche, me senté solo en un motel barato cerca de la Ruta 4, observando el estacionamiento a través de las persianas. Cada luz me tensaba los hombros. Escuché el mensaje de voz de Evan que había ignorado la noche anterior. Frank, dijo con voz suave. Esta vez sí que la has cagado. Papá está molesto. Mamá está molesta. No tenías que hacer esto. Podríamos haber hablado. Mamá, nunca la llamaba así delante de mí. Le reenvié el mensaje a Marta con la fecha y la hora. 10 minutos después, llamó. Bien, dijo. Eso ayuda. ¿Ayuda qué? Intenso, respondió. Con tono. No está sorprendido. Está molesto. A la mañana siguiente, Buddy Arlon me llamó. Habíamos trabajado juntos durante años antes de que le fallaran las rodillas. Frank, dijo, vas a querer oír esto. Pasó por una tienda de repuestos cerca de tu casa. Dijo, el mismo que a Evan le gustaba frecuentar. Preguntó amablemente por las grabaciones. Explicó que estaba ayudando con una investigación. Me dejaron verlas, dijo Buddy. No oficialmente, pero suficiente. Me dio un vuelco el corazón. Y tu hijastro compró un cortador de tubos hace 2 días. Cerré los ojos y Frank Buddy añadió. Tu esposa llegó 10 minutos después. Caja diferente, pago en efectivo. La habitación se quedó repentinamente en silencio. Ella sabía que susurraba. No lo detuvo, pero él lo dijo esa noche. La radio lo anunció. La policía está considerando cargos por delitos graves en una investigación de manipulación de datos que involucra a una familia de Riverside. Me senté en el borde de la cama del motel, escuchando mi propia vida reducida a 30 segundos de tiempo de emisión. Por primera vez desde el garaje, sonreí. No porque hubiera ganado, sino porque la verdad finalmente había tenido voz. El juzgado de Riverside se alza como si llevara 100 años cansado. Ladrillo marrón, escalones de piedra desgastados por el centro. El tipo de edificio que huele a cera para pisos vieja y abrigos de invierno que han soportado demasiadas tormentas de Ohio. Había pasado por allí en coche toda mi vida adulta y nunca imaginé que entraría allí cargando la verdad sobre mi propia familia como si fuera un bloque de hormigón. Marta Kleene me esperaba afuera, con el cuello levantado, el cabello recogido en su bufanda. Parecía una mujer que había visto todo tipo de desastres humanos y había dejado de sorprenderse por nada. ¿Listos? Ella, pregunté. No, dije, pero estoy aquí. Es lo mismo, respondió ella. Dentro, las voces rebotaban en el techo alto. Sonó un detector de metales. Un agente con uniforme marrón les dijo a todos que siguieran adelante. Y allí, en un pasillo lleno de tablones de anuncios con avisos públicos, los vi. Carol. Evan. Carol llevaba un abrigo azul marino y una cruz como si se vistiera para despertar compasión.
Apretaba un pañuelo en una mano, con los ojos rojos y la boca en esa línea cuidadosa que usaba cuando quería parecer herida pero fuerte. Evan estaba de pie junto a ella con el pelo limpio y peinado hacia atrás, terso y sereno. Parecía un hombre esperando una entrevista de trabajo, no alguien que intentara convertir mis descansos en un funeral. Cuando me vio, sus labios se crisparon un poco, como si no pudiera creer que hubiera llegado tan lejos. Los ojos de Carol se encontraron con los míos. Por un instante, vi un destello de miedo. Luego lo reemplazó con ira. «No tienes que hacer esto», susurró mientras Marta y yo, approached. Marta ni siquiera disminuyó la velocidad. «Señora, no hizo nada. Denunció un delito». Carol se estremeció como si la palabra delito le quemara. Evan le sonrió a Marta con encanto. «Buenos días». Marta lo miró de arriba abajo como si estuviera inspeccionando una tubería de calefacción agrietada. «No me hables». Entramos en la sala del tribunal y nos sentamos en el banco de madera. La sala era más pequeña de lo que la gente cree. No era una gran sala de televisión con música dramática, solo un estrado de juez, unas cuantas filas de banderines en las esquinas y un murmullo de conversación tranquila que sonaba como una iglesia antes del servicio. Reconozco caras. El señor Keller, de la cuadra. 2 mujeres del grupo de la iglesia de Carol. Un tipo que había visto en Kroger cientos de veces. La gente de un pueblo pequeño no se pierde un espectáculo público, sobre todo cuando se trata de una familia que lleva años sonriendo en las ventas de pasteles. Se me hizo un nudo en la garganta. Mis manos empezaron a temblar de nuevo y las apreté entre las rodillas. La paciencia es mi arma. Marta se inclinó hacia mí. Respira. Déjalos ver. ¿Está bien? No. Siéntete bien, murmuré. No tiene por qué ser así, dijo. Solo mantén la calma. Llegó el juez, un hombre mayor, canoso, con gafas bajas. Tenía la cara de alguien que había oído todas las excusas y ya sabía cómo terminaba la historia. Todos se pusieron de pie y luego se sentaron. El fiscal habló primero. Entonces el abogado de Evans, un hombre más joven con un traje brillante, se levantó y comenzó a pintar su retrato. Esto es una disputa familiar, dijo. Un padrastro con resentimiento. Un hijastro convertido en chivo expiatorio. Una esposa atrapada en el medio. Sentí un calor que me subía por la nuca. Carol se secó los ojos como si estuviera en fila. Evan miraba al frente, tranquilo como una estatua. Entonces Marta se puso de pie. Con respeto, dijo con voz clara. Esto no es resentimiento. Esto es una línea de corte. Esto es un recibo de grúa. Esto es una cronología. Este es un hombre adulto que declara haber escuchado un plan para matarlo, y está corroborado por pruebas físicas. El juez miró por encima de sus gafas. Estamos aquí para una audiencia preliminar, dijo. No es un sermón, sino. Oiré lo que tenga. Marta asintió una vez. Sí, su señoría. Entonces el fiscal llamó al primer testigo, un técnico que había examinado el conducto de freno después de que la policía incautara la camioneta del taller de Ray. No fue dramático. No lo necesitaba. Describió el corte limpio, recto, sin corrosión, sin desgaste, un corte de herramienta. El juez asintió lentamente como si no esperara otra cosa. El abogado de Evans intentó sacudirlo. ¿Es posible? Preguntó que el conducto estaba dañado por escombros de la carretera. El técnico parpadeó como si la pregunta le molestara. Un corte limpio en ese ángulo. No. ¿Es posible que fuera un accidente durante el mantenimiento? El técnico se inclinó hacia el micrófono.
Entonces alguien cortó accidentalmente un conducto de freno de un lado a otro y no se dio cuenta. Eso no es mantenimiento. Eso es negligencia en el mejor de los casos. El juez garabateó algo y murmuró, o algo más. A continuación, el fiscal reprodujo el mensaje de voz de Evans, el que le había reenviado a Marta. La voz de Frank Evans llenó la sala suave como el aceite. Realmente lo arruinaste. Tiempo. Observé los rostros del público. Algunas cabezas ladeadas. La gente reconoció ese tono. Ni miedo, ni sorpresa, sino molestia, control. Cuando terminó, Evan tensó la mandíbula por primera vez. Marta se puso de pie. Su señoría, nos gustaría llamar al señor Delany. Sentía las piernas como madera al caminar hacia el estrado. Levanté la mano derecha, juré decir la verdad y me senté. El micrófono estaba demasiado cerca, haciendo que cada respiración sonara fuerte en mis oídos. Podía ver a Carol al otro lado de la sala mirándome como si fuera un enemigo. La voz de Marta era suave al comenzar. Diga su nombre y edad para que conste. Frank Delany, dije, 58. ¿Y dónde vive? Riverside, Ohio. Señor Delany, en sus propias palabras, dígale al tribunal lo que sucedió la noche que pidió el dedo del pie. Tragué saliva. Tenía la boca seca. La sala estaba tan silenciosa que podía oír la cremallera del abrigo de alguien. Me detuve en Kroger, dije. Compré pollo frito, tratando de comer algo normal. De noche. Algunas personas se movieron. Ese detalle marcó la diferencia. Lo hizo más humano, no solo legal. Entré por el garaje. Continué. La luz estaba apagada. Escuché a Evan al teléfono. Lo oí decir, sí, ya corté el freno. Nos vemos mañana en su funeral. Mi voz se quebró en la última palabra, y odié que así fuera, pero era real. Marta sintió con firmeza. ¿Y con quién estaba hablando? Miré a Carol. No quería, pero lo hice. Mi esposa, dije. Carol. Carol sacudió la cabeza y le susurró algo a su abogado. El tono de Marta se mantuvo sereno. ¿Cómo sabes que era ella? Escuché su voz. Dije, 11 años. Ya sabes, una voz. El fiscal preguntó, ¿se opuso? Sentí una opresión en el pecho de nuevo, la misma opresión de aquella noche. No, dije. Ella le preguntó si estaba seguro. Un murmullo recorrió la sala, suave, sobresaltado como el viento entre las hojas secas. El rostro de Carol palideció. El abogado de Evans se levantó de un salto. Objeción, rumor. El juez levantó una mano. Revocado para los fines de esta audiencia. Estamos evaluando la causa probable. Marta se inclinó. ¿Qué hizo después, señor Delany? Me fui, dije en voz baja. No lo confronté. Llamé a una grúa porque no quería conducir el vehículo. ¿Por qué lo remolcó a la residencia del señor Mercer? Porque el señor Mercer es un mecánico jubilado, dije. Y porque quería que alguien que supiera de autos lo viera antes de que alguien pudiera decir que lo imaginé. La mirada del juez se dirigió a Ray, que estaba sentado en la última fila. Ray asintió con el rostro tenso. El abogado de Evan se acercó para el interrogatorio como un hombre con ganas de pelea. Señor Delany, comenzó. ¿No es cierto que ha tenido conflictos con Evan? Sí, dije. ¿No es cierto que lo quería fuera de su casa? Quería que fuera responsable, dije. Tiene 32 años. ¿No es cierto también? Dijo, alzando la voz, que usted transfirió un vehículo con un defecto peligroso al señor Mercer. Sentí una punzada de ira.
La mano de Marta se levantó ligeramente, tranquila. Respondí con firmeza. Le dije al señor Mercer que no lo condujera. Le pedí que lo inspeccionara antes de que se moviera. La voz de Rey llegó desde atrás, baja pero clara. Lo hizo. El juez envolvió su bolígrafo en el escritorio. Señor Mercer, espere a que lo llamen o será expulsado. Rey, cállate. El abogado de Evans presionó. Pero no se lo dijo a la policía inmediatamente, ¿verdad? No llamó al 911 desde la entrada de su casa. Llamé a un dedo del pie, dije. Luego a mi abogado, luego llamaron a la policía en el momento en que se confirmó un corte. Sonrió con suficiencia. Conveniente. Lo miré fijamente a los ojos. Mantenerse vivo es conveniente. Eso provocó algunas risas silenciosas y sorprendidas de los jueces. No risas. Solo esa gente mayor del Medio Oeste que intentaba no reaccionar. El abogado cambió de táctica. Está afirmando que su esposa participó en esto. Esa es una acusación grave. No estoy afirmando que lo dije. Le estoy contando lo que oí. Y, sin embargo, dijo que no tiene grabación. Marta se puso de pie. Su señoría, ¿puedo? El juez asintió. Marta se giró levemente y habló al tribunal como si estuviera trazando un plano. Tenemos evidencia física de un corte deliberado. Tenemos una cronología que sitúa al acusado cerca del garaje. Tenemos un mensaje de voz que indica conciencia de la acción. Tenemos declaraciones de testigos. Y tenemos un video de la tienda que documenta la compra de un cortador de tubos. El fiscal añadió los registros de pago que mostraban que la señorita Delany estaba presente en la tienda. Poco después, Carol emitió un sonido entre jadeo y ahogo, giró la cabeza hacia Evan y, por primera vez, su rostro no mostró control. Era pura confusión y miedo. Evan no la miró. Miró al frente, moviendo la mandíbula. Carol susurró, Evan, ¿qué hiciste? Él siseó en voz baja, cállate. Ese era el momento. No la línea de corte, ni el mensaje de voz. Ese chasquido de dos palabras, cállate, como si fuera un problema, no una persona. Como si existiera para mantener la historia limpia. El juez se inclinó hacia adelante. Señor Mercer, dijo que usted es el dueño o pronto será dueño del vehículo. Rey se puso de pie. Sí, su señoría. Y usted examinó el conducto del freno. Yo lo hice. Y en su opinión profesional, estaba cortado, dijo Rey con voz ronca. Limpio a propósito. El juez asintió lentamente y luego volvió la mirada hacia Evan. El abogado de Evan intentó recuperar el equilibrio. Su señoría, sostenemos que esto es un... El juez volvió a levantar una mano. Y su voz era plana como una pala. No. La sala se quedó en silencio. Bajó la vista a sus notas y luego volvió a levantarlas. Una coincidencia mecánica, dijo, repitiendo la frase como si estuviera saboreando algo agrio con un corte tan limpio. Hizo una pausa lo suficientemente larga para que todos la sintieran. Ahora, me dirá que el camión se operó solo, añadió. Esta vez, la gente se rió. Risas silenciosas y agudas, del tipo que rompe la tensión en una sala llena de personas mayores que han estado conteniendo la respiración. La cara de Evan se sonrojó. Carol comenzó a llorar lágrimas de verdad, no del tipo teatral. Se tapó la boca con un pañuelo y negó con la cabeza una y otra vez, como si pudiera deshacer lo que había permitido. No sabía que realmente lo haría, susurró. La miré fijamente y mi voz salió baja, cansada y honesta. No lo detuviste, dije. Lo dejaste respirar en nuestra casa. El mazo del juez no fue dramático, solo un golpe contundente.
Basándose en las pruebas presentadas, dijo, este tribunal encuentra causa probable. No se emite orden de contacto. El acusado permanecerá detenido a la espera de nuevos procedimientos. El abogado de Evans le susurró con urgencia. Evan estaba de pie con las manos apretadas y los ojos encendidos. Cuando el agente entró, Evan finalmente me miró. No con tristeza, ni con arrepentimiento, sino con odio. Por un segundo, mis rodillas amenazaron con doblarse. No por miedo a él ahora, sino por el peso de ver la verdad de una persona tan claramente. Ray se movió a mi lado como si fuera a interponerse entre nosotros si fuera necesario. El llanto de Carol se convirtió en un sonido apagado y entrecortado, y me quedé allí sentada, respirando, sintiendo el aire de la sala del tribunal llenar mis pulmones como la primera vez que respiraba de verdad en días. Cuando terminó, salí a la fría luz del sol de Ohio. Me dio en la cara pálida y débil, pero aún así era ligera. No me sentí victoriosa. Me sentí viva. Pensé que las puertas del juzgado serían el final. No fue así. Eran como una puerta por la que entras y te das cuenta de que sigues parado en la misma tormenta, solo que en un lado diferente. Afuera, el viento cortaba los escalones, azotando los abrigos y haciendo que la gente encorvara los hombros. Un par de señoras de la iglesia que habían estado en la sala evitaron mi mirada. Una de ellas, una mujer a la que había ayudado a llevar la compra por una vez cuando su esposo estaba en el hospital, le susurró algo a su amiga y se dio la vuelta como si yo fuera contagiosa. Ray estaba a mi lado, con las manos metidas en los bolsillos, mirando al estacionamiento como si quisiera golpear algo y supiera que no podía. Marta bajó las escaleras rápida y decidida. No vuelvas a la casa, dijo de inmediato. No pensaba hacerlo, respondí. Bien, dijo. Sin contacto significa sin contacto. Que la policía se encargue de Evan. Que el abogado de divorcio se encargue de Carol. La palabra divorcio me sonó más fuerte de lo que esperaba. No porque no quisiera, sino porque una parte de mí aún no podía creer que estuviera aquí. Que mi segundo matrimonio, el que pensé que sería más tranquilo, casi termina en un funeral. Vi exhaló por la nariz. No puedo creerlo de mi hijo, dijo. Marta lo miró fijamente. Créelo, dijo. Entonces actúa en consecuencia. Se giró hacia mí. Frank, va a haber una reacción violenta. Dirán que le tendiste una trampa. Dirán que exageras. No puedes dejarte engañar discutiendo con Internet. Casi me río. Tengo 58 años. Ni siquiera sé mi contraseña de Facebook la mitad del tiempo. Marta torció la boca. Bien. Que siga así. Ray se ofreció a llevarme de vuelta al motel. De camino, pasamos por lugares familiares de Ohio que de repente me parecieron irreales. La gasolinera de Casey tenía un cartel de fútbol americano de instituto. En una valla, una iglesia. Una marquesina que decía, la alegría es una elección. Quería detenerme y decirle a la iglesia que actualizara su letrero. La alegría es una elección, claro, pero también lo es la maldad. En el motel, me senté en el borde de la cama y me miré las manos. El temblor casi había cesado, pero sentía el cuerpo destrozado como un trapo retorcido demasiadas veces. Esa tarde, recibí una llamada del detective, el señor Delany. Dijo, quiero informarle que hemos realizado una búsqueda de herramientas compatibles con el corte. También recogimos un video de la tienda de repuestos. Lo sé, dije. Mi amigo me ayudó a recuperarlo. Estamos tratando esto como algo serio, dijo. Tu decisión de no conducir la camioneta probablemente evitó una fatalidad. ¿Una fatalidad? No dijo tu muerte, pero a eso se refería. Cuando colgué, sentí una opresión en el pecho.
Esta vez no por miedo, sino por la tardía comprensión de lo cerca que había estado. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el garaje. El brillo oscuro del teléfono de Evan. La voz de Carol preguntándole si estaba seguro. Alrededor de las 3 de la mañana, mi corazón empezó a acelerarse sin razón. Se me entumecieron las manos. Pensé que podría estar sufriendo un infarto. Me senté en el suelo del baño con la espalda contra la bañera, respirando superficialmente, intentando no entrar en pánico. La paciencia es mi arma. Lo susurré como una oración una y otra vez. Por la mañana, pedí cita en urgencias. Odiaba hacerlo. Los hombres de mi edad harían lo que fuera para evitar estar sentados en una sala de espera llena de extraños tosiendo, pero ya no confiaba en mi cuerpo. La enfermera me tomó la presión y arqueó las cejas. ¿He estado estresado?, preguntó. Me reí secamente. Se podría decir. El médico me dijo que mi corazón estaba bien, pero mis cifras estaban altas. Me dijo que dejara la cafeína, que durmiera, y esa parte me dio ganas de poner los ojos en blanco, de reducir el estrés. Claro. Dije. Le diré que pare. No se rió. Simplemente me miró como si hubiera visto ese mismo chiste 1000 veces. Señor Delany, dijo con dulzura. El estrés puede matarte si la gente no lo hace. Esa frase se me quedó grabada. Durante la semana siguiente, todo se movió con lentitud y formalidad. Papeles, llamadas, Marta contactándome, el detective poniéndome al día, Dee llamando con actualizaciones breves y silenciosas, como si no se atreviera a hablar mucho sin romperse. Carol intentó contactarme 2 veces. Una vez con un mensaje de voz que empezó con sollozos y terminó con ira. Otra vez a través de un amigo en común de la iglesia que me dejó un mensaje diciendo que Carol solo quería cerrar el tema. ¿Cerrar el tema? Como si hubiera perdido un suéter que no se había probado en mi funeral. Marta me dijo que no respondiera. El silencio es un límite, dijo. Y los límites son lo que te mantiene vivo. 2 semanas después, volví a casa con un agente para recoger el resto de mis cosas. Entrar fue como entrar en una exposición de museo sobre mi propia vida. Mis botas sobre la madera sonaban demasiado fuertes. El aire aún olía a vela de vainilla de Carol mezclado con un ligero aroma a jabón de lavar. La sala de estar parecía la misma. Fotos familiares, la manta del sofá doblada a la perfección, pero ahora todo parecía. El escenario, como un decorado. Carol no estaba. Marta lo había arreglado. Pero la veía por todas partes, un paño de cocina colgado, una taza en el fregadero, su letra en una nota adhesiva, llamar al fontanero. Saqué cajas mientras el ayudante del sheriff me observaba, educado y aburrido, como si lo hubiera hecho 100 veces. Encontré la vieja caja de herramientas de mi padre en el sótano, la que heredé cuando murió. El peso de la caja en mis manos me hizo un nudo en la garganta. Mi padre había sido un hombre tranquilo, sereno, de esos que te dicen que arregles lo que puedas y que te alejes de lo que no. En el armario del dormitorio, encontré lo último que esperaba. La bolsa de pollo frito, todavía arrugada en la basura de aquella noche. Las manchas de grasa se endurecieron, el olor desapareció hacía tiempo. La miré un buen rato. Ese pequeño y estúpido intento de paz, allí sentado como una broma. Cuando me fui, no miré atrás. Firmé los papeles del divorcio al mes siguiente. Sin gritos, sin grandes dramas judiciales, solo firmas y silencio. Carol intentó. Añadí una nota al margen sobre la conciliación posterior. Marta lo tachó de un plumazo. Rey me devolvió la camioneta una vez finalizado el proceso de pruebas, pero ya no la quería. Verla me revolvía el estómago.
Se la vendía un tipo en Dayton al contado, más barato de lo que valía, porque no la quería en la entrada de mi casa nunca más. Con ese dinero y lo que había ahorrado, compré un pequeño apartamento cerca del río en Dayton. Nada del otro mundo. Un segundo piso, tranquilo. Sin garaje adjunto. Solo un pequeño balcón con vistas al agua que se movía incluso cuando todo lo demás parecía atascado. La primera mañana allí, preparé café y me senté afuera con una sudadera, viendo cómo el río arrastraba hojas río abajo. El aire olía limpio a tierra húmeda y piedra fría. Pensé que me sentiría triunfante. No fue así. Me sentía cansada. Me sentía mayor de 58 años. Pero también sentía algo más. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Seguridad. No del todo seguridad. Nada en la vida lo es. Pero lo suficientemente segura como para respirar sin sentir miedo. Una semana después de mudarme, tomé un pequeño parte del dinero del camión y lo doné a un programa local que ayuda a víctimas de violencia doméstica y apoya planes de salida seguros. No lo hice para ser un héroe. Lo hice porque no dejaba de pensar en cuánta gente escucha amenazas en sus propias casas y no tiene a dónde ir. Cuando se imprimió el recibo, lo miré fijamente y sentí un escozor en los ojos. La justicia no es ver morir a alguien. La justicia es ver cómo la verdad se alza cuando tú no puedes. Esa noche, recibí un último mensaje de un número que no reconocí. Era corto. Lo arruinaste todo. Sin nombre, sin firma, pero lo sabía. Lo borré sin responder. Porque la verdadera venganza no era un discurso ingenioso ni un golpe dramático. Era negarme a seguirles el juego. Me senté en el balcón escuchando el río y pensé en el momento en el garaje, el brillo del teléfono de Evan, la serena crueldad en su voz, el silencio de la mujer en la que confiaba. Si algo te llevas de mi historia, quédate con esto. Confía en tu instinto. No en tu orgullo, ni en tu esperanza, ni en la versión de alguien a quien quieres creer. Tu instinto. Y si escuchas algo en tu propia casa que te pone los pelos de punta, no lo ignores. Actúa con inteligencia. Documenta. Busca ayuda. Cuéntaselo a alguien de confianza. No grité. No me abalancé. Me hice a un lado y dejé que la verdad me golpeara. Si esta historia te quedó grabada, si te llegó al corazón de alguna manera, compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. Y si quieres más historias reales como esta, historias sobre supervivencia, verdad y justicia, quédate, suscríbete y mantén los ojos abiertos. Porque a nuestra edad, la sabiduría no es solo saber que está bien. Es saber cuando algo está mal.